Muy buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en casita con su familia. Y pues ya estamos para empezar otro video más de Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que vámonos todos a estudiar la Biblia, vamos a ser obedientes a lo que Dios nos dice de que debemos de estar siempre estudiando las escrituras, ¿verdad? Meditándolas de día y de noche. Así que eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios en lugar de que usted esté pensando pues de tantas cosas que piensa uno, ¿verdad? Mejor vamos a meditar la palabra de Dios. Y pues ya vamos en el video 103, así que ahí la llevamos poco a poquito. Y vamos en Levítico 17, vamos a leer el santuario único y también vamos a ver el valor de la sangre, ¿verdad? Y pues es el valor de la sangre, o también, o sea, también prohibición de comer la sangre, ¿verdad? Vamos a aprender de todo eso. Así que pues vimos en Levítico 16 el día de la expiación, que es que Cristo sufrió en la carne, murió para expiar o eliminar nuestros pecados. Claro que es cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, pidiéndole perdón por nuestros pecados y aceptando que Él fue a la cruz para pagar por nosotros. Así que eso es lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos y tengamos la vida eterna. Y pues hay que siempre meditar en todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que esperamos que usted se ponga también allí con sus hijos, con su familia. Qué bonito que alguien nos diga, yo leo la palabra de Dios juntamente con ustedes y también con mis pollitos, con mis hijos, mis sobrinas, mis nietos, yo no sé, ¿verdad? Pero eso es lo bonito que pudiéramos hacer todos, ¿verdad? De estudiarlas juntos con su familia. Así que pues esperamos que nos acompañen y que les digan a los demás que estamos haciendo estos videos, ¿verdad? Así que pues traten de compartirlos, de compartirlos con su familia o con sus parientes o en el trabajo. Hay tantos conocidos, ¿verdad? Yo acepto así a personas y digo cuántos, ¿verdad? ¿Cuántas personas podemos pasar esos videos, ¿verdad? Así que ustedes también pueden hacerlo. Es una manera de evangelizar, de poder compartir esos videos, ¿verdad? Así que pues hagan el esfuerzo de compartirlos y pues así que nosotros estamos haciendo el esfuerzo también de poder hacer estos videos para que ustedes nos ayuden también a compartirlos. Así que qué bonito, ¿verdad? Que nos unamos todos a poder compartirlos. ¿Y cómo estás, Virgilio? Tú de Ujú. rojo y yo de verde. Falta el de blanco Falta el blanco. para hacer la bandera. Falta el blanco y el águila en medio. Así es. Sí, solo un poco acerca de lo que estaba mencionando Gloria del capítulo anterior, de cómo era un día de preparación y de aflicción. Eh, Toda la ceremonia que se hacía en ese día era preparación para los sacrificios que se tenían que hacer. Se preparaba el sacerdote ofreciendo un sacrificio por él y por su familia. Se preparaba el santuario haciendo santificación con sangre. Se recogía la sangre de un animal sacrificado y el sacerdote la tomaba con su dedo y la esparcía hacia bueno, primero a un lado del arca y luego también al lugar santo, al lugar, bueno, al santuario, ¿no? En el tabernáculo. Y esto hacía pues, en preparación para ese día de expiación. Prepararse él ofreciendo un becerro por su
por él y por su familia, preparar el santuario, santificándolo con sangre, preparar al pueblo con un sacrificio de reconciliación por el pueblo. Entonces todo esto hacía el sacerdote en ese día, y además era un día también de aflicción porque era un día de ayuno. Entonces todo eso vimos en el capítulo anterior, el día de la expiación. Era un día que tenía cierta solemnidad, no tanta como la Pascua, pero tenía su solemnidad por lo mismo de que se estaba afligiendo el cuerpo con ayuno. Y eso fue del capítulo 16, a grandes rasgos. En el 17, que estaba mencionando Gloria también, que vamos a ver lo del el santuario único. Eso fue lo que Dios estableció desde que les dio sus leyes al pueblo de Israel. Moisés recibió todas esas instrucciones de leyes, y en el tabernáculo Dios se reunía con Moisés y le decía nuevas leyes, nuevas ordenanzas, y una de estas ordenanzas fue esta, la de un solo santuario, un único santuario. No podían tener muchos, tenían que ser uno solo. Esto es en el capítulo 17. Y también en el 17 se menciona la prohibición de comer carne o con sangre o comer sangre. Cuando estaba, en otro tiempo, ¿no? Cuando estaba leyendo el capítulo 17 acerca del santuario único, del tabernáculo primero y luego del templo después, cuando ya se estableció el pueblo en la tierra prometida, y hubo reyes, y vino Salomón y construyó el templo, aunque David era el que tuvo en su corazón el propósito de construirlo, y él preparó prácticamente o casi todo el material que se iba a utilizar. Entonces Salomón se dedicó a la construcción, y le tomó 7 años construir el templo. En una ocasión leí un poco acerca del libro del libro de Mormón, que hablaba de que supuestamente vino una familia, ¿no?, de allá del Medio Oriente, huyendo de las guerras que había, y vino acá a América. En aquel tiempo no se conocía América. No había habitantes en América, en ninguna parte, ni desde Alaska hasta Tierra del Fuego. No había habitantes en América. Los habitantes de América vinieron mucho tiempo después. Pues resulta que en el libro de Mormón dice que vino esa familia a América. ¿Cómo lo hizo? Quién sabe. No conocían la existencia de un nuevo continente o de otro continente. No la conocía, nadie la conocía. Entonces vinieron acá, y que con el tiempo, cuando empezaron a multiplicarse, decidieron construir un templo también. Pero supuestamente era una familia judía, conocedora de la ley de Dios. Y esa familia judía, construyó un templo acá en Estados Unidos. Pero ellos, conocedores de la ley, un judío conocedor de la ley, en donde quiera que esté alrededor del mundo, no iba a construir un templo en ninguna parte, porque estaba prohibido construir templos. A lo más que llegaron fue a sinagogas, que eran como salones de estudio de la Escritura. Eso era todo. Pero construir un templo en un lugar lejano de Jerusalén, estaba prohibidísimo para ellos. Era un sacrilegio, era algo que les iba a acarrear la maldición de Dios. Entonces nadie quería tener
o tener a Dios como juez de ellos por causa de eso, de esa construcción del templo. Entonces el libro de Mormón pues tiene muchas inconsistencias, ¿no? Entonces esa es solo una de ellas, hay muchísimas otras inconsistencias. Que se desarrolló un pueblo muy grande, dos facciones o dos tribus de esa familia que llegó aquí y que crearon una civilización enorme, cada uno de los pueblos, y que desarrollaron la metalurgia, que tenían armaduras para la guerra, armas, lanzas, espadas, tenían caballos, incluso se menciona que hasta tenían elefantes. Todo eso como una novela de ciencia ficción, pues bueno, pasa, ¿no? Pero como algo que sea verdadero, ni ellos mismos han dado muestras de que esa civilización existió, aunque dicen ellos que sí las tienen, pero no han dado a conocer ninguna de esas evidencias. La Escritura dejó muchas evidencias de la historia del pueblo de Israel a través de los siglos. Y gente se dedicaron a estudiar la Biblia para encontrar evidencia de que lo que se relata aquí estuvo en la historia. Y la Biblia vez tras vez ha probado ser veraz en lo que dice. El libro de Mormón, solo ellos lo consideran que es veraz, los mormones. Cualquiera que estudia el libro de Mormón con objetividad se da cuenta de que no es posible nada de lo que dicen allí. Pero en fin, eso es otro tema harina de otro costal. Para empezar de nuevo, pues encomendémonos a Dios para que Él nos guíe con su Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, de nuevo venimos a ti y te damos gloria y honra, Padre, porque tú eres digno y eres siempre, Padre, el autor de todo nuestro bien y el que revela los misterios, que ha conservado muchos misterios para sí mismos que no han sido revelados para nosotros y que pues debemos considerarlos como eso, como misterios que tú has conservado o preservado para ti. Pero hay muchas otras cosas aquí en tu palabra que fueron misterios por mucho tiempo escondidos para los seres humanos, pero que con el tiempo se fueron revelando uno tras otro. Gracias pues, Padre, por haber sido tan generoso en la forma en que entregaste tu palabra a los seres humanos, primero a tu pueblo Israel y después a través de ellos a los gentiles de todo el mundo. Gracias que podemos tener este libro a nuestro alcance ahora para poder leer en él y aprender acerca de ti, Padre, y acerca de tus propósitos para nosotros los seres humanos, y aprender, Padre, a cómo relacionarnos contigo y cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Gracias pues por toda esta revelación que nos has dado, que ciertamente pues nos ayuda a vivir en medio de este mundo, Padre, nos guía, nos sirve de guía, pero todavía tenemos que aprender a vivir, Padre, por fe, a pesar de las circunstancias adversas que vengan a nuestro alrededor, que vengan a nuestra vida, a nuestra comunidad. La fe es lo que nos va a llevar en medio de todas las pruebas que enfrentemos, y tu gracia nos va a sostener, Padre, en el camino. Y aunque, como dice tu palabra, el que cree en el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en el Señor Jesús no morirá eternamente. Gracias pues que tú nos has enseñado estas cosas. Hoy vamos a leer el capítulo 17 de Levítico. Te pedimos que tú nos guíes, Padre, para poner atención a las cosas que aquí se revelan.
Es importante tener en cuenta que tu Espíritu es el que da entendimiento, es el consolador que está hoy entre nosotros y en nosotros, y es el que nos enseña la verdad, y la verdad es Jesucristo, es el que nos, pues es el que nos motiva, Padre, a llevar nuestra vida ordenada y a someternos a ti y a tu voluntad. Y es tu Espíritu el que nos redarguye, nos amonesta, nos regaña. Es el que se entristece cuando caemos en pecado, pero es el que nos dice: solo límpiate de tu pecado a través de la sangre que fue derramada por ti en el Calvario, la sangre de Jesucristo. Arrepiéntete de lo que hayas hecho y vuélvete a tu Padre, y es lo que nos está diciendo constantemente tu Espíritu Santo. Gracias, pues deja que nos guíe tu Espíritu y que hablemos conforme a lo que está en tu palabra, no conforme a nuestras ideas, Padre, sino conforme a tu palabra. Gracias por esta oportunidad, guíanos y enséñanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, abra su Biblia, espero que la tenga allí y esté sentadito o sentadita, y juntamente con nosotros vamos a leer el santuario único, Levítico 17. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Aquí Dios se está asegurando de que todos estén enterados. Dice: habló Dios a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. O sea, asegúrate de que todos lo sepan. Lo que viene a continuación es lo que quiere que todo el mundo sepa. Entonces, desde el principio del capítulo está diciéndole a Moisés: estén atentos a lo que yo les digo. Te lo digo a ti, pero tú se lo vas a comunicar a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo. Es importante, está diciendo Dios, que todos lo sepan, que todos estén entendidos. ¿Y qué es lo que deben estar entendidos? Es lo que viene enseguida. Así que así ustedes también compartan para que todos oigan, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y en el 3 dice: cualquier cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón dice, será culpado de sangre. De sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo, de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. ¿Lo leo hasta el 6? Sí. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato. Y bueno, vemos aquí que la carne era comida por idolatría, y lo vemos en Ezequiel 26 al 8. Dice: Dios prometió al pueblo de Israel que lo sacaría de Egipto a la tierra más hermosa de todas, la que fluye leche y miel, que hoy es Palestina. Y les dijo que echaran las abominaciones y que no se contaminaran con los ídolos de Egipto, mas ellos no quisieron obedecer a Dios. No quisieron obedecer porque en Egipto se volvieron un pueblo idólatra. Por ver miles de
ídolos en Egipto y toda la gente adorando esos ídolos. Entonces ellos toman como de manera espontánea o de manera espontánea ellos también se volvieron idólatras. Por eso es que Dios los está amonestando, lo que dice ahí en Ezequiel. Ezequiel 20. Ajá, lo que dice en Ezequiel está amonestándolos a que dejen esas abominaciones de Egipto. Pero lo dice, pero no, ¿qué? No quisieron obedecer. Pero no quisieron obedecer, ¿es lo que dice? Sí, no quisieron obedecer. Pero no quisieron obedecer. ¿Por qué? Porque eran un pueblo idólatra. Claro, entre todo ese pueblo idólatra había algunos fieles que obedecían a Dios. Moisés, Aarón, incluso Aarón tuvo su flaqueo por un momento, pero con el tiempo Aarón se mantuvo fiel a Dios. Después de ellos vino Josué y Caleb. Después de ellos pues hubo otros, ¿no? que se mantuvieron fieles a Dios. Pero era un pueblo que había adoptado, absorbido la idolatría de Egipto. Algunos pastores he escuchado que lo dicen de esta manera: salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces, por eso es que estuvieron constantemente cayendo en idolatría y abandonando a Dios. Dios los abandonaba, etcétera. Volvían a clamar a Dios y luego Dios los rescataba, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo otro versículo que dice en 1 Corintios 8, 1 al 13, pero voy a leer el 4, que dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que es solo un Dios. Sí, esto en la época del primer siglo de nuestra era, Pablo está, ¿en qué versículo? 1 Corintios 8, del 1. Pablo está diciendo, ¿no? que diciéndole a los cristianos conversos, ¿no? que se aparten de las cosas de lo sacrificado a los ídolos, pero cualquier cosa que se venda en carnicería lo pueden comprar y comer sin ningún problema. Si no hay nada si no hay quien les diga esto fue sacrificado a los ídolos, compren y coman. Pero si alguien les dice esto fue sacrificado a ídolos, que era la costumbre en aquel tiempo, las gentes de aquel tiempo hacían sacrificios a sus ídolos. Entonces derramaban sangre y hacían alguna parte, la ofrecían, la quemaban, y el resto del animal lo llevaban a la carnicería. Pero había sido ofrecido completo, ¿no? O sea, la sangre se degollaba el animal, lo que fuera que se hacía, y lo que quedaba de esa ofrenda era llevada a la carnicería. Era una costumbre generalizada en aquel tiempo. Entonces los judíos se reservaban mucho de esa contaminación de los ídolos, por lo mismo la tradición tan grande y fuerte que tenían. Y Pablo tiene que estar diciéndoles a los conversos gentiles que tienen, ¿cómo dice ahí? En el 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, usted y yo sabemos, ¿no? que los ídolos no son nada. Aunque haya gente que les rinda un culto enorme, pero nosotros sabemos que no son nada. Puede haber espíritus escondidos detrás de ese ídolo, y la gente les habla a esos ídolos y el espíritu les responde. Entonces la gente cree aún más en ese ídolo. ¿Por qué? Porque el espíritu de alguna forma hizo una conexión,
para que la persona creyera que el ídolo le estaba hablando. Pero los ídolos nada son. Entonces, cuando un animal se sacrificaba a los ídolos, bueno, no es nada, no tiene valor. Pero para las gentes que lo hacen sí tiene valor. Entonces, ellos, por causa de esa, ¿cómo se dice? De esas prácticas que se hacían en aquel tiempo, el cristiano debía tener cuidado, comprar sin preguntar, comer con libertad. Pero si alguien les decía esto fue sacrificado a los ídolos, entonces por la propia conciencia y por testimonio a la persona que estaba diciendo eso, entonces simplemente darle las gracias y vámonos. No debe uno participar de esas cosas cuando alguien por sentirse orgulloso de haber traído carne de la mejor, no sacrificada a los ídolos, bueno, para él tendrá significado, para uno no. La libertad que Dios nos dio si nos dio a través de las enseñanzas de Pablo, es que todo lo que se vende en la carnicería, cómpralo y cómelo sin preguntar nada. Solo en caso de que te digan, entonces detente. Aquí también en el versos 3 al 6 del Levítico 17, Dios está dando instrucciones que cualquiera que mate algún animal de los comestibles, de los limpios, una oveja, una cabra, una vaca, lo que sea de lo que Dios había determinado que son limpios. Entonces dice, tráiganlo al tabernáculo para que el sacerdote lo degüelle y ofrezca la sangre y ofrezca la grosura y ofrezca como si fuera un holocausto. Pero tenía que traerlo al tabernáculo, a la puerta del tabernáculo para que el sacerdote lo hiciera. La instrucción era derramar la sangre. Eso era parte de la práctica de los israelitas. Pero está diciéndoles esta instrucción, tráiganlo al sacerdote para que él lo degüelle y él ofrezca la sangre, para que ustedes se despojen de esas prácticas que traen aferradas en su corazón de allá de Egipto, porque era parte de lo que ellos habían absorbido en Egipto. Entonces podían degollar una oveja allá en su casa o en el campamento o fuera del campamento y podía suceder que ellos lo ofrecieran a algún ídolo allá a escondidas. Entonces por eso Dios está diciendo solo un santuario va a haber y todos esos animales que ustedes sacrifican en el campamento o fuera de él los tienen que traer al tabernáculo. Ese es el santuario único. Y el sacerdote tiene que hacer el sacrificio y derramar la sangre y bueno, la otra parte del sacrificio era quitarle la grosura al animal y quemar eso en el altar, en el altar de las ofrendas. Entonces, Dios está tratando de sacarles esa idolatría absorbida de 400 años de esclavitud en Egipto. Está tratando de sacárselas. Como les digo, pues hay gente fiel, ¿no? Había gente fiel en ese momento que ya había dejado eso a un lado. Pero el resto del pueblo, o sea, muchos en el pueblo todavía tenían esa costumbre arraigada que tenía que ser quitada. Entonces, de esta manera Dios estaba probando al pueblo y forzándolos en cierta manera a que trajeran sus ofrendas acá al tabernáculo para que no
fuera una tentación ofrecer ese sacrificio o ese animal allá a escondidas. Entonces, estaba librándolos, estaba limpiándolos Dios de la idolatría que habían sacado de Egipto. Entonces, cuando dice allí, dice cualquier varón en el 3 dice, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento y fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, el castigo era severo. Será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. O sea, es severo, era severo. Por eso les digo y les repito, era difícil acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Por la gracia de Cristo, bueno, hoy tenemos libre acceso al Padre por el camino abierto por Jesucristo. Un camino amplio, como dijimos, y lo han dicho nuestros pastores, lo dice en la Escritura. Un camino amplio abierto por Jesucristo para que podamos llegar al Padre. Dice, y el sacerdote, en el 6 dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar a la puerta del tabernáculo y quemará la grosura. Entonces, de esa manera estaba Dios previniendo que estos se inclinaran de nuevo a la idolatría como en Egipto. Y lo que se mencionó también ahí en Ezequiel, que dice que no obedecieron a los mandatos de Dios. Continuamos. Dice el 7, dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Una explicación que escuchamos es que esta palabra que se tradujo como demonios no se refiere a un demonio, se refiere a bueno, debe ser un demonio, pues por eso lo pusieron así, como demonios, lo tradujeron como demonio, pero se refiere a la explicación era que estaba hablando de el peludo. El peludo, o sea, un ser... un cabro. Sí, un macho cabrío, o sea, una cabra patrona, o sea, sí. Entonces, no sé, tal vez ustedes lo hayan visto también, ¿no? Una imagen que tiene como figura de hombre, pero cabeza de cabra. Y es peludo. Entonces, quién sabe desde cuándo vendrá esa figura, desde cuántos siglos atrás o milenios atrás, que probablemente se refiera a este demonio que dice aquí, el verso 7. A ese demonio se refiere a esa figura de un hombre, o sea, figura de hombre, pero cabeza de cabra. Entonces, es solo un comentario, ¿no? de esa referencia, ¿no? Que es una explicación que dice ahí que se refiere a ese demonio, pues, con forma de hombre, pero cabeza de cabra. ¿No tienes un versículo allí del verso 7? ¿Del versículo 7? Sí. Dice en 2 de Crónicas 11:15, dice, y él designó, Jeroboam, Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Y dice, tengo más aquí. Pero es del... ¿Qué más? Y en 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios,
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y bueno, pues, Ok. La insistencia en la escritura de mencionar eso de los demonios por la misma, ¿cómo se dice? Por la misma experiencia por la que estaban pasando el pueblo de Israel en este tiempo, en la época de Moisés. Los demonios se representan de diferentes formas, con diferentes figuras. Los Baales en aquel tiempo eran figuras de oro, de plata, de piedra, algo. Pero eran demonios, eran figuras de demonios. Entonces, todavía en el Nuevo Testamento, o sea, se está dando la advertencia. Como dice, ¿o provocaremos a celos no, al antes, Señor? No podéis, no podéis. en 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Okay. ¿Somos más fuertes que Él? O sea, sigue la insistencia todavía después del pueblo de Israel, de acá, cuando estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí. Ahora acá, en los tiempos de Pablo, ya el Señor Jesús había venido, ya había sido muerto, crucificado, y resucitado, o sea, sepultado y resucitado. Y Pablo todavía les está diciendo a los gentiles, porque él fue el apóstol enviado a los gentiles. Entonces la iglesia de, ¿cómo dijiste? Corintios. De Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia formada por gentiles. Entonces, ellos tenían todavía esas prácticas, ¿no? de los demonios. Todavía esa figura de ser humano peludo con cabeza de cabra todavía existía en ese tiempo. Entonces Pablo les tiene que decir, o sea, ¿cómo dice al principio? No podéis beber. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, cuando hacemos la comunión, tomamos la copa del Señor. O sea, ahora como lo hacemos con la copita pequeña. Y no podemos tomar la copa del Señor y luego ir a tomar la copa de los demonios. O sea, no podemos tener comunión con el Señor y comunión con el demonio. No podemos comer, también dice. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La mesa del Señor, el pan que se comía en la Santa Cena o que se come ahora en la Santa Cena. Yo tengo entendido que allá en aquel tiempo la comunión era parte de una cena que se hacía. No era nada más el pan y el vino y ya. No, era una cena que se hacía y después, dentro de esa cena, la ceremonia era compartir la copa y compartir el pan, que era el símbolo del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Señor Jesús. Pero era una cena. Sería bueno de vez en cuando, ¿no? Hacer una cena y tener la comunión en la intimidad de una casa y o digamos en el comedor de la iglesia, pero tener una cena y participar de los símbolos de la Santa Cena, del pan y el vino. El caso es que está diciendo el Señor todavía acá, a través de Pablo, todavía acá en el primer siglo, que existe esa práctica de tener comunión con los demonios, lo cual pues sigue siendo abominable, como lo fue ya con Moisés, ahora con Pablo y ahora en el presente. Sigue siendo abominable. Muchos adoran a Buda y tantos ídolos. Sí, pues son ídolos, todas esas figuras, objetos de adoración,
son ídolos y pues prácticamente cada ídolo ha sido motivado por adoración a un demonio. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con esas cosas, de no dejarnos llevar, porque bueno, alguien que es verdadero creyente, verdadero seguidor de Cristo, no se va a dejar llevar por esas cosas. Tiene que ser algo más sutil. No sé, la esposa puede ser un ídolo, el esposo puede ser un ídolo, los hijos pueden ser un ídolo. O sea, sí. están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Los quiero, lo que dicen, no, la quiero más que a Dios. Quiero a mis hijos más que a Dios. O sea, no. Pues queremos a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero pues yo sé que ella me quiere, pero yo no morí por ella en la cruz. Entonces, yo acepto el amor que ella me tiene, pero acepto que ella ame más al Señor Jesús que a mí. Y ella piensa lo mismo. O sea, sabe que yo la amo, pero que el amor hacia el Señor Jesús tiene que ser más grande que el amor por ella. Y no quiere decir que el amor por ella sea pequeño, no. Pero el amor por el Señor Jesús, Él mismo dijo, el que ama a padre o madre, a esposa, hijos, hijas, tierras, casas, más que a mí, no es digno de mí. O sea, es una declaración absoluta, total. O sea, pues sí, total. Entonces, tal vez no hemos llegado a ese, ¿cómo se dice? A ese amor tan especial, porque pues tenemos muchas distracciones, pero sí en nuestro corazón amamos más al Señor que al resto de nuestros parientes, al resto de nuestras cosas. A veces nos acomodamos muy a gusto en nuestras casas, pero no debe ser nuestra casa más importante que seguir o amar al Señor. Bueno, ya estamos yéndonos muy lejos también. En el 8 dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Tienes ahí? ¿Qué más? En el 8:9. ¿Leíste hasta el 9? Sí, Okay. 8:9. En 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en 2 Corintios 6:14 al 17 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ok. Allí está advirtiendo Dios de nuevo. Cualquiera de los hijos de Israel y de los extranjeros que moran con ustedes, que haga un sacrificio, que ofrezca un sacrificio a Dios, pero allá, no en el tabernáculo, eso se constituía en una falta, un pecado. Es que no, es un sacrificio, pero ¿por qué lo tiene que hacer allá? Si el lugar de reunión es el tabernáculo, ahí está el arca del pacto, el arca del testimonio, el tabernáculo de reunión. ¿De reunión de quién? De reunión de Dios con el pueblo. Allí se reunía Dios con ellos. Entonces, ¿por qué ofrecer un sacrificio a Dios allá?
en el campamento, en el patio de la tienda donde vivía la persona. No, pero es a Dios, se lo estoy ofreciendo a Dios. Bueno, pero ¿por qué acá? Si es allá el lugar de reunión de adoración a Dios, el tabernáculo. Entonces, de nuevo está insistiendo Dios en que no hagan esas prácticas para evitar o para prevenir que luego caigan en idolatría o en adoración a los demonios, porque pues, lo ha venido mencionando en los versículos anteriores. Entonces, Dios está haciendo esto para que el pueblo se acostumbre a tener comunión con Él, con Dios. Dios no quiere una relación aislada. Ok, tú adórame allá en tu casa, venérame como tú sepas, como tú quieras. No, es que Dios estableció el camino. Lo mencionamos en el capítulo anterior. Dios establece el camino para acercarnos a Él. En aquel tiempo era a través de sacrificios, en este tiempo es a través de Jesucristo. Amén. Entonces no hay otro camino más que el que Dios establece. Y Dios les dice, cualquiera que ofrezca un sacrificio, aunque sea ofrecido a Dios, y no lo trae al tabernáculo para ofrecerlo acá en el tabernáculo, entonces esa persona es cortada del pueblo. Debe ser cortada del pueblo. Para que el pueblo reciba bendición, esa persona tiene que ser cortada del pueblo. Porque, como dice la Escritura también, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Entonces, si una persona se aparta de los lineamientos, de los mandamientos que Dios ha dado, eso es levadura. Esa persona va a contaminar tarde o temprano a todo el pueblo. Entonces, aquí está diciendo, es severo el castigo para el que hace esto, un sacrificio, aunque sea a Dios, pero allá afuera del tabernáculo, eso es castigable con ser cortado del pueblo. Yo escuché una vez que significaba desechado, ¿no? Sacado, desterrado del pueblo. Pero hay más gente, más pastores que dicen, no, cortado del pueblo significa debe morir. Hay muchos pastores que dicen esa expresión, a eso se refiere. Ser cortado de su pueblo es ser eliminado, ser muerto. ¿Por qué? Porque está dándoles Dios instrucciones para que tengan bendición todo el pueblo. Y una persona está haciendo algo que va a acarrear maldición, entonces para beneficio del pueblo entero se corta a esa persona, se le quita la vida para que el resto del pueblo se mantenga en comunión con Dios y haya bendición para el pueblo. Con el tiempo se corrompieron, como todo ha pasado con todas las gentes a través de la historia. Se fueron alejando poco a poco, algunos se mantenían, un remanente, siempre Dios habla de un remanente, pero se corrompieron horriblemente. O sea, como nosotros nos habíamos corrompido en otro tiempo. Gracias a Dios que vino la gracia redentora de Cristo y bueno, no somos perfectos, pero nos estamos esforzando. La perfección que hay en nosotros es la de Cristo, no la nuestra. Continuando, verso 10. Dice, prohibición de comer la sangre. Viene la sección que también es crítica para el pueblo. La importancia de evitar comer sangre. Y va diciendo Dios de las consecuencias, ¿no? de faltar a esta prohibición.
Dice en el 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare de su cuerpo, llevará su iniquidad. Y tengo en Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que esa es la importancia de ahora de la sangre de Cristo, que por su sangre nosotros ya hemos sido lavados, hemos sido limpios. Y tengo también en Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo los que son arrepentidos, los que se arrepintieron pueden tomar la Santa Cena, no pueden pasar los niños, ¿verdad? Que muchas veces pasan los niños y ellos no han sido bautizados, no se han arrepentido, así que solo los que hemos participado de todo esto son los arrepentidos. Aquí en estos versículos se menciona la importancia de no comer sangre o carne con sangre. Hoy se sabe, ¿no? por las cosas que se han estudiado en la medicina, en las ciencias, que la sangre es la que da vida a todo el cuerpo, sea de un ser humano, o sea de un animal, o de un ave, o de lo que sea. Entonces, hoy se sabe, ¿no?, que la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo y lleva nutrientes a todo el cuerpo. Pero en su recorrido, cuando es impulsada por el corazón, luego también es jalada por el corazón para darle otro ciclo. Entonces, cuando viene de regreso, trae impurezas que recogió del cuerpo. Entonces, a eso es a lo que se estaba refiriendo Dios, ¿no? La sangre da vida. ¿Por qué? Porque lleva oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Pero recoge las impurezas del cuerpo y las lleva a los órganos que la limpian, y la sangre de nuevo sale ya limpia a hacer su recorrido. Pero por un lado va limpia y por otro lado regresa sucia. Entonces, pero cuando se degüella un animal, se está degollando ambas, la limpia y la sucia.
Se está derramando ambas, la sangre limpia y la sangre sucia. Cuando uno come esa sangre o carne con sangre, está comiendo esas impurezas que lleva la sangre. Y el exceso, todo exceso es malo. Entonces si una persona o algún pueblo insiste en comer sangre, bueno, tarde o temprano va a sufrir las consecuencias del exceso de comer sangre. Hoy parece que hay, no sé, como un fanatismo por hacer cosas extremas. Y en uno de esos programas que salen en la televisión, donde están gentes compitiendo, uno de los desafíos que tenían que pasar era tomarse un vaso de sangre, un vaso grande, y se lo tenían que tomar así, recién salida del animal. Entonces, eso de por sí es una falta, es un pecado. La gente no lo ve así, pero es un pecado. Y esas personas, bueno, van a sufrir las consecuencias en su propio cuerpo. Claro, si es un exceso, va a causar problemas más pronto o un poco más tarde. Pero la vida del ser humano, de cualquier ser vivo que se mueva, animales, aves, peces, reptiles, cualquier ser que tenga sangre, su vida está en esa sangre. Entonces, por eso la insistencia de no comerla, derramarla. O sea, ahí da algunos datos, ¿no? Algunas restricciones. Dice en el 13, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. O sea, que sale de cacería, agarra un ave, agarra algún otro animal, una gacela del que había en aquel tiempo allá en la tierra prometida, algún animal que fuera para comer, bueno para comer. A la hora de matarlo, que lo cazaban con flechas o con una honda o una piedra, a la hora de cazar ese animal, tenían que degollarlo y derramar su sangre en ese acto, en ese momento, o en el acto, para que pudiera salir toda la sangre. En un video también vi como en un pueblo por allá del oriente, tenían un toro grande, bien dado el animal, y lo acercaron a un lugar donde estaba una horqueta así alta, bien alta, y pasaron una cuerda por arriba, por la horqueta, acá esta parte de arriba, y lo tenían amarrado al toro. Entonces, entre varios hombres empezaron a jalar la cuerda, y el toro empezó a levantarse, pues porque sentía, ¿no?, la cuerda en el cuello. Pero llegó un momento en que el peso del animal, pues ya no podía sostenerse él para no ser ahorcado. Entonces lo mantenían ahí jalando hasta que moría. De ese modo el animal pues no era desangrado. Entonces la gente, ya que había muerto y ya que había pasado un tiempito, lo destazaban con todo y la sangre que tenía dentro. Entonces la gente quería esa carne porque querían ver que estaba roja por la sangre que todavía tenía dentro.
y se repartían el animal entre todos allí. Entonces, todavía hay gente que, bueno, o desconoce estas leyes o simplemente no le importa, aunque las conozca. Y hay lugares en que, bueno, todavía se come la carne con sangre. Pero hay religiones que prohíben la transfusión de sangre, ¿no? También. Sí, la religión de los testigos de Jehová prohíbe la transfusión de sangre, porque dicen que es como si estuvieras comiendo. No, es que cuando comes va al estómago, y cuando hay una transfusión va al torrente sanguíneo. Entonces, tú tienes sangre viva corriendo por tus venas y te hacen una transfusión de sangre viva todavía corriendo por tus venas, a correr por tus venas. Pero cuando alguien come la sangre, entonces ya la sangre está muerta, con todas ya no tiene vida, está mezclada, está con toda la contaminación que tenía. Entonces no es lo mismo una transfusión de sangre que comer sangre. Es la explicación que dan, que cuando a alguien le ponen un suero es como si lo estuvieran alimentando por la vena. No, pues no, en realidad no. El suero es para reponer las sales y los minerales que ha perdido la persona en su cuerpo. Pero no es alimento. Y la transfusión de sangre tampoco es alimento. Es sangre que está preservada todavía para que sirva. Es vida, ¿no? Porque dice la vida de la carne en la sangre está. Sangre está, sí. Entonces es vida. Es vida mientras no esté, ¿cómo se dice? Mientras no haya sido dejada ahí a la intemperie en un recipiente, coagulándose, mientras esté líquida, que fluya, se hace una transfusión y se está ¿cómo se dice? Transfundiendo. Se está inyectando, se está aplicando sangre viva en el cuerpo de la persona. Entonces, dice, porque la vida, en el 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Lo que estaba mencionando Gloria es que el Señor Jesús les provocó un shock a las personas que lo escucharon. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. O no, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y luego en otra ocasión también dice, y la carne que yo daré, o como dice, y el pan que yo daré es mi cuerpo. Y la copa que daré es mi sangre. Entonces se escandalizaron en su tiempo. ¿Cómo nos puede dar a comer su carne y beber su sangre? Pero claro, pues no entendían que era una expresión alegórica de lo que él iba a hacer. Y que ese sacrificio es simbólico del pan y el vino que después él estableció como símbolos de la comunión con el Señor Jesús. Él dijo, este pan, la noche que estaba cenando con sus discípulos, tomó el pan, dice, y lo partió, y dice, tomad y comed todos de él. Dice, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después sirvió la copa y dice, tomad y bebed todos de ella. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
Entonces está estableciendo los símbolos de la comunión o de la Santa Cena. Y luego les dice, haced esto en memoria de mí. Y es lo que hemos estado haciendo en memoria del Señor Jesús todas las veces que lo hemos hecho. Entonces, la sangre, comer sangre o comer carne con sangre es prohibidísimo todavía para el pueblo de Israel. Entonces, algunos lugares, bueno, ya les hemos dicho, ¿no? Se acostumbra todavía a comer la sangre. Yo, La moronga, ¿cómo le dicen? Sí, Moronga. una vez probé la moronga y simplemente no me gustó, entonces, no, o sea, no que no me hubiera gustado, sino que no le encontré un sabor que fuera, bueno, que fuera memorable, o que me fuera atractivo. Así que nomás esa vez la probé y ya nunca más lo Sabe volví a como probar. hígado, ¿no? ¿O no? Parecido. No, sabe, no sé. Pues como mi mamá la preparó y la preparó con cebolla, cilantro y no sé qué tantas más cosas le puse, pues eso le daba saborcito, pero no, ahí quedó todo. Entonces, había otra, lo que se menciona aquí en el verso 15, que cuando una persona come un animal mortecino pues es que murió, digamos, se golpeó o algo así, o algo, y le pasó y se murió. Entonces, es obvio que no se había derramado su sangre, no como era la costumbre. O devorado por las fieras, bueno, tampoco no se derramó su sangre de manera correcta. De hecho, la instrucción era que cualquier animal devorado o devorado por las fieras o muerto por las fieras, la carne de ese animal no debería comerse. Dice, se la darán a los perros. Entonces, pero si alguien, digamos, ve que un animal mata a una de sus ovejas y apenas se la está comiendo, apenas le quitó una parte y llega la persona y espanta al animal, un lobo, lo que sea, y recupera la pieza y come de esa pieza, bueno, está diciendo Dios, esta persona pecó, esa persona está contaminada, tiene que lavar su cuerpo, lavar su ropa y va a quedar limpio, va a ser considerado limpio hasta el atardecer, hasta la noche. Pero dice, si no se lava, ni lava su ropa, entonces dice ahí, llevará su iniquidad. O sea, él va a sufrir las consecuencias, sea que lo maten, le quiten la vida, o sea que sufra algún problema de salud por causa de eso. Entonces, vimos en este capítulo, ¿no? El santuario único, la importancia del santuario único y de que solo en ese lugar se debían hacer los sacrificios a Dios, y la importancia de no comer sangre o carne con sangre. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne está en la sangre, y la sangre tiene contaminantes, residuos, pues, como dijimos hace rato, bueno, contaminantes. Entonces esas cosas se deben evitar. Una de las cosas que se menciona también cuando el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que fueron los judíos convertidos a Antioquía, donde estaba Pablo, y les empezaron a decir a los conversos gentiles, si no se circuncidan no pueden ser salvos.
Si no guardan, se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y Pablo bien les dice, no, es por gracia que somos salvos, nada más por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y empezaron a tener discusión entre ellos. Fue tan fuerte la discusión que se propuso el concilio. Fueron Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén y hablaron con los apóstoles y con Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que era para entonces el pastor de la congregación en Jerusalén. Y estuvieron hablando y discutiendo mucho, y hasta que Pedro se levantó y dijo, bueno, es que el Señor los salvó a los gentiles. Cuando yo fui allá a casa del centurión Cornelio, el Señor los salvó sin imponerles ninguna carga. Dice, entonces, ¿por qué ustedes quieren imponerle a los hermanos gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Se tienen que entender eso. No, nuestros padres no pudieron guardar la ley. No pudieron. Fue imposible para ellos. Nosotros no hemos podido. ¿Por qué creen que fue necesaria? O sea, no les dijo eso, pues, pero es lo que está implicando, ¿no? ¿Por qué creen que fue necesario que viniera el Señor Jesús y se ofreciera como sacrificio por nuestros pecados? Nosotros no pudimos cumplir la ley. Nuestros padres tampoco pudieron. La ley dice que el que los cumpla, por esa ley vivirá. Pero no pudieron, ni nosotros hemos podido. Entonces, ¿por qué imponerles a los hermanos gentiles una carga tan pesada? Y al fin la conclusión, ¿no la tienes ahí? De Hechos, no. La conclusión fue una carta que les escribieron a los gentiles. Hechos 17:30. Hechos 17. ¿17 qué? Pues 30, pero no Es eso. Bueno, mejor se los relato así, ¿no? Pablo, determinan en ese concilio enviar una carta a los gentiles donde el Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, de la congregación en Jerusalén, les dice que les ha parecido bien a ellos y al Espíritu Santo no imponerles ninguna otra carga a ustedes que han creído en el Señor Jesús. El concilio de Jerusalén está en el capítulo 15 de Hechos. Y la carta dice, bueno, el 28, la parte de la carta que les quiero leer, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces ahí está diciendo Santiago con los demás de los líderes de Jerusalén. Dice, solo estas cosas necesarias, dice. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne está en la sangre. De sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces fue una de las cosas que se mencionó en esa carta después del concilio de Jerusalén. Entonces, todavía sigue siendo para nosotros imperativo, importante, no comer sangre. Es necesario evitarla. Por salud, ¿verdad? Por salud. Por obediencia. Y por obediencia a lo que dice Dios. O sea, es más, Dios está diciendo, o sea, Por nuestro bien. por su propio bien, no hagan esto.
Pero si ustedes lo hacen, bueno, ustedes llevarán, como dice el final del capítulo 17, ustedes llevarán su iniquidad. Eso fue el cierre del capítulo 17. Ya volteé mi Biblia, ya. Sí, el capítulo 17, versos 16 dice, y si no los lavare, o sea, después de haber comido carne de animal mortecino o devorado por fieras, era obviamente sangre que no había sido bien derramada su sangre. Entonces dice, y si no los lavare, si no os lavare su ropa ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. O sea, en su pecado llevará la penitencia. Entonces, pues con eso terminamos este capítulo. Esperamos poder hacer otro pronto. Primero sí. Bueno, pues recuerden que de no dejar de congregarse. Estamos asistiendo a la iglesia y pues yo no sé si usted viva por aquí cerca de Barstow. Estamos congregándonos en la iglesia del Nazareno Barstow, 1041 Mount Vernon, aquí en Barstow, California. Así que estamos congregándonos con el pastor Salomón Chávez y la pastora Fanny. Así que es muy divertida. Ellos son nuestros pastores. Y bueno, si tiene donde congregarse, también tenemos otro en Hesperia, donde asistíamos también antes. Sí, bueno, aquí sale al revés, ¿verdad? Pero es el Centro Cristiano Life. Había 2 lugares, pero hoy solo queda uno, el de Hesperia. Y no estoy seguro si se siguen reuniendo a las 11. Porque 11:30. ¿A las 11:30? Ajá. Ok. Y ese lugar se encuentra en el 18623 de la Main Street en Hesperia, California. El código es 92345. Ah, caray. 92345. Así es. Entonces, si usted vive por allá, por el área de Hesperia, se quiere congregar ahí con ellos, el pastor Daniel Canales es el que está dirigiendo ahí los servicios en esta congregación. Así que pues busque, si no tiene un lugar donde congregarse, pídale a Dios, ¿verdad? Donde ir, donde estén enseñando la sana doctrina, donde estén enseñando todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que no deje de congregarse y recuerde, ¿verdad? Que en la carne, dice que la vida de la carne en la sangre está, y en la vida eterna en la sangre de Cristo está. Así que tiene usted la sangre de Cristo en usted. Dios lo ha lavado con su sangre preciosa. Él está esperando, ¿verdad? Ese momento, ¿verdad? Está esperándolo a usted con los brazos abiertos para tenerlo en su corazón, ¿verdad? Así que Dios quiere, ¿verdad? Que venga arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Porque todos como humanos pecamos y Él quiere que vengamos arrepentidos. Él quiere salvarlo, así que lo está esperando para darle la vida eterna. Así que esperamos que usted encuentre pronto ese momento, ¿verdad? Para ir arrepentido para perdón de sus pecados. Así que bueno, pues este ha sido otro video más. Espero que lo comparta, no se le olvide de compartirlo. Y bueno, que tenga un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.